Muchos creen que The Riddle fue creada por Gigi D'Agostino, pero la historia real es otra. Antes de ser un ícono del dance europeo, Gigi era un DJ de Turín obsesionado con hacer música que sonara hipnótica. A finales de los 90 ya venía rompiendo clubes con su estilo, y entonces tomó una canción inglesa de 1984, The Riddle, de Nick Kershaw. Lo más loco es que la letra original no tenía un significado oculto. El propio Kershaw contó que era una letra provisional y terminó quedándose así. Pero aquí viene lo que casi nadie cuenta. El misterio fue precisamente lo que hizo viral la canción durante años. La gente intentaba descifrarla, creando teorías, dándole significados que nunca existieron. Y eso la convirtió en un fenómeno cultural incluso antes de la versión de Gigi. Convirtió ese enigma pop en un himno italo-dance. No nació como una canción de discoteca, pero Gigi la convirtió en inmortal. Si amas la música, sígueme para más. Modern Talking no nació como una banda de amigos, nació como una fórmula casi perfecta. En Alemania, Dieter Bohlen escribía y producía, Thomas Anders ponía la voz, y en 1984 juntaron esas dos piezas. Un año después explotaron con You're My Heart, You're My Soul, y encadenaron hit tras hit hasta convertirse en uno de los dúos pop alemanes más exitosos de la historia. Pero detrás del brillo había tensión. Se separaron en 1987, volvieron en 1998 y rompieron definitivamente en 2003. En medio de ese ascenso llegó Brother Louie. Dieter Bohlen la escribió. Bohlen y Luis Rodríguez la produjeron. Salió en 1986 como sencillo de Ready for Romance y fue otro bombazo, número 1 en Alemania y top 4 en Reino Unido. La letra cuenta una historia de celos, deseo y triángulo amoroso. Lo real, lo seguro, es que la canción ayudó a convertir a Modern Talking en un fenómeno europeo imparable. Si amas la música, sígueme para más. La historia real de Evanescence no empezó en una gran discográfica. Empezó en Arkansas, cuando dos adolescentes, Amy Lee y Ben Moody, se conocieron en un campamento y comenzaron a crear una mezcla rarísima para la época. Piano, atmósfera gótica y guitarras pesadas. Pero lo más fuerte vino después. La historia real de Bring Me to Life nació de un momento brutal en la vida de Amy Lee. Ella contó que estaba atrapada en una relación abusiva y fingía estar bien, hasta que Josh Hartzler, quien después sería su esposo, la miró y le preguntó, ¿eres feliz? Esa pregunta la destrozó por dentro porque sintió que alguien veía su dolor por primera vez. De ahí salió la idea de Wake Me Up Inside. El sello quiso una voz de hombre para que la canción funcionara mejor en radio rock, y por eso añadieron a Paul McCoy. Luego llegó Daredevil, después Fallen, y Evanescence pasó de tocar en clubes a conquistar el mundo. Si amas la música, sígueme para más. Alphaville no nació como una banda legendaria, nació como una idea rara en la Alemania occidental de 1982. Tres jóvenes, Marian Gold, Bernhard Lloyd y Frank Mertens, querían hacer música aunque ni siquiera se consideraban músicos de verdad. Dependían de sintetizadores, cajas de ritmo y pura obsesión. Tocaron su primer show en Año Nuevo de 1982 y siguieron grabando demos hasta que una discográfica los fichó. Forever Young no empezó como la balada que todos recuerdan. Primero intentaron hacerla más bailable, pero no funcionaba. Después de 2 días, el productor Andreas Bude pidió eliminar capas y dejarla casi desnuda. Ahí apareció la magia, y una canción nacida entre máquinas, ansiedad y ambición terminó convirtiéndose en un himno mundial sobre el miedo al tiempo y el deseo imposible de no desaparecer. Si amas la música, sígueme para más. No nacieron como leyendas, nacieron como un choque. Es 1985, Los Ángeles, excesos y bandas que suenan iguales, pero de esa mugre salen 5 tipos que no quieren verse elegantes. El nombre nace de 2 bandas rotas, L.A. Guns y Hollywood Rose. Al principio no eran gigantes, tocaban en clubes, dormían mal, vivían rápido y estaban al borde del desastre. En 1986 firman con Geffen y en 1987 lanzan Appetite for Destruction. En 1986 firman con Geffen y en 1987 lanzan Appetite for Destruction. Nadie imaginaba que ese disco brutal iba a cambiar el hard rock. Welcome to the Jungle abrió la puerta. Sweet Child O' Mine los convirtió en fenómeno y en 1988 el álbum terminó dominando las listas.
Pero Guns N' Roses nunca fue una historia limpia. Fue fama, peleas, drogas. Justo por eso se volvieron reales. Parecían una explosión que podía terminar en cualquier momento. No vinieron a encajar en el rock, vinieron a incendiarlo. Si amas la música, sígueme para más. Una de las canciones más icónicas del trance no nació en un gran estudio ni como un plan perfecto. Nació casi por accidente, antes de una cita. Antes de ser ATV, André Tanneberger ya llevaba años en la escena dance alemana con Sequence One. Pero en 1998 lanzó su proyecto solista y todo cambió. La historia real de 9 de la noche es increíble. André estaba mostrándole su mini estudio a una chica antes de irse al cine. Puso un beat, cargó un sonido de guitarra, improvisó una melodía y en ese instante sintió que ahí había algo especial. Siguió trabajando tanto que casi se olvidó de que ella seguía ahí. Cuando se fueron, eran las 9 de la noche. Por eso guardó el proyecto como 9 de la noche. Al día siguiente volvió, terminó la base y le añadió una vocal sampleada. Lo que parecía una maqueta más terminó explotando en todo el mundo. Arrasó en Europa y se convirtió en la primera canción trance en llegar al número 1 en Reino Unido. Si amas la música, sígueme para más. Dos chicas besándose con uniforme escolar, escándalo mundial y un hit imposible de olvidar. Pero la historia real de Tattoo no empezó como una historia de amor, empezó como un proyecto fabricado en Moscú. Iván Shapovalov reunió a Lena Katina y Yulia Volkova en 1999 y vendió al mundo una fantasía provocadora que las convirtió en fenómeno global. Y lo más loco es que All the Things She Said tampoco nació en inglés. Primero fue Yasoshla Suruma, y la idea salió de Elena Kieper, que dijo haber despertado de un sueño tras una cirugía dental repitiendo, he perdido la cabeza. A partir de ahí el concepto creció alrededor del deseo prohibido y el escándalo. Horn reescribió la letra en inglés, volvió a grabar la base porque no tenía las pistas originales y hasta echó a Shapovalov de una sesión después de que hiciera llorar a las chicas. Así nació el himno que explotó en todo el mundo. O este sea Tattoo. Fue un fenómeno construido, sí, pero la canción era tan poderosa que sobrevivió al marketing, al escándalo y al tiempo. Si amas la música, sígueme para más. No es normal conquistar la música durante décadas, ganar un Oscar y cuando muchos creen que ya terminó tu tiempo, regresar para cambiar el pop otra vez. Pero Cher nunca siguió reglas. Nació como Sherilyn Sarkisian en California, explotó en los 60 con Sonny and Cher y convirtió la reinvención en su marca personal. Para 1998, con 52 años, volvió cuando casi nadie esperaba otro golpe histórico. Y ahí aparece Believe. La canción llevaba tiempo dando vueltas como maqueta dentro de Warner. Rob Dickens veía potencial en el coro, pero no en el resto, así que sumaron más compositores para reconstruirla. Cher además retocó la letra porque no quería sonar débil ni rota, quería sonar firme. En el estudio, Cher discutió con el productor Mark Taylor por cómo cantar los versos, se fue molesta y al volver escuchó una prueba hecha con autotune forzado al límite. Y cambió la historia. Believe fue número 1 en más de 20 países, estuvo 7 semanas en la cima en Reino Unido y convirtió ese efecto en una revolución del pop. Si amas la música, sígueme para más. ¿Sabías que uno de los DJs más explosivos del mundo ni siquiera empezó en la música? Antes de hacer temblar clubes en Ibiza, Fisher estaba persiguiendo olas en Australia. Literalmente, era surfista profesional en Gold Coast y la música era solo un hobby. Entonces pasa algo clave. Se mete en la escena electrónica con el dúo Cat Snake, pero en lugar de quedarse cómodo, toma una decisión que casi nadie toma: separarse y empezar solo. Riesgo total. Y de ese salto sale Losing It, un track que no solo explota en todos los clubs del mundo, sino que lo lleva directo a una nominación al Grammy. Pero lo más loco viene después. Uno de sus temas más virales no empezó con él. La voz viene de Mariel. Ella envía la vocal al equipo de Fisher. Y cuando él la escucha lo dice claro, todo encajó al instante. Fue uno de esos momentos donde una canción simplemente sucede. Y con eso Fisher deja de ser el del hit viral para convertirse en una máquina constante de himnos de club. Si amas la música, sígueme para más. Has escuchado Love Generation, pero ¿sabías que ni siquiera Bob Sinclair se llama así? Porque la historia real empieza con otro nombre: Christophe Lefriant, un DJ francés obsesionado con mezclar sonidos que nadie estaba combinando en ese momento. Y aquí viene lo curioso. Antes de Love Generation, Christophe ya estaba metido en la escena underground de París. No era una estrella global, pero todo cambia en 2005. Christophe crea una base diferente, más luminosa, más emocional, y decide sumar algo inesperado: una voz reggae. Ahí entra Gary Nesta.
Juntos crean algo que no encajaba en ningún molde. Un beat de house, un silbido imposible de olvidar y un mensaje simple que cualquiera podía sentir. Love Generation no fue un accidente, fue una mezcla perfectamente calculada para sonar feliz, incluso en los peores momentos. Lo que empezó como un experimento, terminó siendo historia, y todo gracias a un DJ que ni siquiera usaba su nombre real. Si amas la música, sígueme para más. Rem no nació como una banda gigante. Nació en una ciudad universitaria del sur de Estados Unidos, Athens, Georgia, en 1980. 4 jóvenes se cruzan casi por accidente: Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry. No tenían una fórmula, tenían gusto raro, discos extraños y una obsesión por sonar distinto. Su primer show fue en una iglesia abandonada. Y desde ahí empezó todo. Mientras el rock comercial dominaba, ellos construyeron otra ruta: college radio, clubes pequeños y canciones misteriosas que no sonaban a nadie más. Primero conquistaron el circuito alternativo, luego lanzaron discos clave como Murmur y se volvieron una referencia total del rock alternativo. Pero el gran quiebre llegó en 1991, con Out of Time. Dejó de ser una banda de culto y se convirtió en fenómeno mundial. Lo hicieron sonando como R.E.M. Si amas la música, sígueme para más. Todo el mundo recuerda a Britney Spears en 2007 como un caos, pero casi nadie recuerda que, en medio de ese caos, estaba creando una de las canciones más icónicas del pop. Y la pregunta es, ¿cómo nació Gimme More justo cuando su vida se estaba derrumbando? En ese momento, Britney no solo enfrentaba la presión de la fama, estaba atravesando un divorcio, una batalla por la custodia de sus hijos y siendo perseguida por paparazzis cada segundo del día. Los medios la convirtieron en espectáculo. Pero mientras el mundo la veía caer, Britney entraba al estudio. Ahí es donde todo cambia. El productor Danka y el equipo creativo decidieron no copiar su dolor, sino escapar de él. Construyeron un sonido oscuro, hipnótico, casi adictivo. Algo completamente diferente a lo que el pop estaba haciendo en ese momento. Pero lo más impactante vino después. Con los años, Blackout pasó de ser visto como un escándalo a ser considerado uno de los álbumes más influyentes del pop moderno. Si amas la música, sígueme para más. Aerosmith no nació como una leyenda, nació como una banda de chicos duros en Boston, en 1970, mezclando blues, caos y hambre de gloria. Tocaron en clubes pequeños, explotaron en los 70 con himnos como Dream On y Walk This Way. Y luego casi se destruyen por completo entre peleas, excesos y adicciones. Pero lo increíble es que sobrevivieron. Entonces llegó 1998. Muchos creen que I Don't Want to Miss a Thing fue escrita por Aerosmith. No. La escribió Diane Warren para la película Armageddon. La idea nació cuando escuchó a James Brolin decir que no quería dormirse porque extrañaría a Barbra Streisand incluso mientras dormía. De esa frase salió una de las baladas más gigantes de la historia. Aerosmith la grabó para la película donde actuaba 54º Tyler, la hija de Steven Tyler, y el resultado fue histórico. Una canción que no escribieron terminó definiendo para siempre su leyenda. Si amas la música, sígueme para más. Antes de ser leyenda, Survivor era una banda que podía desaparecer sin que nadie la notara. Nació en Chicago en 1978, creada por Jim Peterick y Frankie Sullivan, y sus primeros discos no explotaron como esperaban. De hecho, la presión era tan fuerte que temían que la discográfica los soltara. Pero justo cuando estaban al borde de quedarse como una banda más del montón, apareció una oportunidad absurda. Sylvester Stallone escuchó Poor Man's Son y creyó que ese sonido podía funcionar para Rocky III. Esa llamada cambió todo. Survivor pasó de pelear por sobrevivir a convertirse en el sonido de la ambición, del golpe y del regreso. Age of the Tiger los lanzó al número 1 por 6 semanas en Estados Unidos y convirtió a la banda en símbolo total de los años 80. La ironía es perfecta, se llamaban Survivor y de verdad sobrevivieron. Si amas la música, sígueme para más. Antes de ser una leyenda noventera, Scatman John era un hombre roto por una tartamudez que lo persiguió desde niño. Se llamaba John Larkin. Nació en California y durante años se refugió en el piano de jazz porque hablar le dolía. Pero cantar no. A los 40 y tantos todavía no era una estrella. Era un músico brillante, inseguro.
con un pasado duro y una vida marcada por la vergüenza. Entonces se mudó a Berlín. Allí su manager escuchó algo que nadie había explotado. Ese scat frenético podía convertirse en un himno de dance. John dudó. Tenía miedo de que el mundo descubriera su tartamudez y se burlara. Pero su esposa le dio la idea que cambió todo. No la escondas, conviértela en el mensaje. En el estudio, junto a Tony Catania e Ingo Kais, tomaron su voz, sus sílabas improvisadas y su dolor. Y en 1994 nació Scatman. Un hombre que había sufrido por hablar terminó enseñándole al mundo que incluso tus heridas pueden volverse tu superpoder. Si amas la música, sígueme para más. Dicen que una de las canciones más grandes de los 80 casi nunca sale. Y lo peor, su propio cantante pensaba que era mala. The Human League nace en Sheffield en 1977. Eran raros, electrónicos, fríos, pero en 1980 todo se rompe. Dos miembros clave abandonan la banda y dejan a Philip Oakey solo. Entonces hace algo inesperado. Recluta a dos chicas adolescentes sin experiencia musical, Susan y Joan. Nadie creía en esa nueva versión de la banda, pero ese caos cambia todo. Un año después, Oakey escribe una canción inspirada en una simple fotonovela. Una historia de amor, pero desde dos puntos de vista. Un hombre que cree haber creado a su pareja y una mujer que le responde que no lo necesita. Pero aquí viene lo increíble. Oakey odiaba la canción. No quería que fuera single. La discográfica lo obligó y entonces explota. Número 1 en Reino Unido. La canción que casi descartan terminó definiendo a toda una generación. Si amas la música, sígueme para más. Kenny Loggins no inventó Footloose desde la nada. Detrás del hit hay una historia real, una ciudad real. A inicios de los 80, el guionista Dean Pitchford leyó sobre Elmore City, Oklahoma, un pueblo donde bailar estuvo prohibido durante décadas. Esa noticia real lo obsesionó tanto que decidió convertirla en película, pero necesitaba una voz que sonara joven, libre y rebelde. Pensó en Kenny Loggins, que ya venía de triunfar con Loggins and Messiah. Pitchford le pasó el guión un año antes del estreno, y Kenny aceptó casi como un favor entre colaboradores. Loggins contó después que ya tenía empezadas las melodías, que escribieron la letra juntos y que Footloose salió prácticamente en una sola noche. El resultado fue histórico. La canción salió en enero de 1984. Llegó al número 1 durante 3 semanas. Fue nominada al Oscar y décadas después entró al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. Footloose no fue solo una canción, fue una rebelión convertida en himno. Si amas la música, sígueme para más. Madonna no nació siendo escándalo, nació siendo herida. En 1958 llegó al mundo en Michigan. A los 5 años perdió a su madre y esa ausencia le dejó 2 marcas para siempre. Una obsesión por no ser débil y una relación intensa con la religión católica. Después huyó a Nueva York para perseguir el baile, sobrevivió con trabajos mal pagados y se convirtió en la mujer que no pedía permiso. Pero en 1988 detrás del ícono todo crujía. Venían fracasos en cine, una crisis personal y el fin de su matrimonio con Sean Penn. Entonces hizo lo que cambió todo. Dejó de esconderse. Junto a Patrick Leonard, tomó una melodía y creó Like a Prayer, una canción nacida entre culpa, fe, deseo y dolor. Madonna la definió como la historia de una joven tan enamorada de Dios que casi lo siente como una figura masculina en su vida. Sumó un coro gospel, ecos religiosos y una emoción real. Convirtió su conflicto interior en uno de los himnos más poderosos del pop. Si amas la música, sígueme para más. No todos saben esto, pero Linkin Park no iba a existir. Antes de ser famosos, eran solo una banda llamada Xero. Nadie los firmaba, nadie creía en ellos. Su primer vocalista se fue y todo parecía acabado. Hasta que apareció Chester Bennington, y ahí todo cambió. Las discográficas los rechazaban una y otra vez. Hasta que finalmente alguien apostó por ellos. Lanzan su primer álbum. Y el mundo explota. Pero hay algo que casi nadie entiende. Una de sus canciones más famosas no fue escrita para ser un hit. Fue un grito de ayuda. Crawling nació directamente del dolor de Chester. Él mismo dijo que la canción hablaba de sentirse fuera de control, de no poder escapar de uno mismo. No era una metáfora, era su realidad. Y quizá por eso conectó con millones. Porque no era perfecta, era real. Crawling no solo los hizo famosos, les dio un Grammy y convirtió su dolor en un himno mundial. Y eso es lo que hace eterna a la música. Si amas la música tanto como yo, sígueme para más. La canción más famosa de Linkin Park casi no parecía un clásico.
Eran una banda llamada Xero, sin rumbo claro, sin éxito y sin voz principal que realmente conectara. Pero todo cambió en 1999. Pero aquí viene la pregunta: ¿cómo una banda que casi nadie conocía terminó creando uno de los himnos más grandes de los 2000? La respuesta empieza en una noche cualquiera. Mike Shinoda estaba solo en un pequeño espacio de ensayo en Hollywood y empezó a construir algo raro. En pocas horas, sígueme para más. En 1973, dos hermanos escoceses criados en Australia, Malcolm y Angus Young, fundaron AC/DC en Sydney. Al principio eran puro caos, luego llegó Bon Scott, y con él nació la actitud salvaje que convirtió a la banda en una amenaza real para el rock. En 1979 tocaron el cielo con Highway to Hell. Bon Scott murió, parecía el final, pero no. Entró Brian Johnson. La banda se encerró en Bahamas con el productor Matt Lang. Y en medio del duelo grabó Back in Black, y ahí pasó algo histórico. You Shook Me All Night Long fue la primera canción que Brian cantó en estudio. No solo funcionó, demostró que AC/DC seguía vivo. Lo más impactante es esto: esa canción no nació desde la celebración, nació desde la presión y la duda. Brian sabía que estaba ocupando el lugar de una leyenda, y cada línea que cantaba era un riesgo. Pero esa tensión fue exactamente lo que hizo que la canción explotara. Si amas la música, sígueme para más. Irene Cara no solo cantó Flashdance, ayudó a convertirla en una leyenda. Antes de esa canción, Irene ya había conquistado al mundo con Fame. Era actriz, cantante y compositora. Nació en Nueva York, creció entre escenario y música. Y en 1980 su voz ya sonaba como la voz de una generación. Pero en 1983 pasó algo aún más grande. Giorgio Moroder tenía la música, Keith Forsey trabajaba la letra. Y cuando Irene vio una secuencia clave de Flashdance, aceptó cantarla con una condición: también quería escribirla. Lo increíble es que gran parte de la letra nació en el auto, camino al estudio. Así, casi en movimiento, empezó a nacer What a Feeling. La canción explotó. Fue número 1 durante 6 semanas, ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Décadas después, sigue siendo tan poderosa que en 2023 entró al National Recording Registry de la Library of Congress. Y pensar que todo empezó con un artista que se negó a ser solo una voz. Si amas la música, sígueme para más. Peggy Gou no apareció de la nada. Antes de convertirse en la DJ que hizo bailar al mundo con la nana, era Kim Min-ji, una chica nacida en Incheon, que estudió piano desde niña y fue enviada a Londres con solo 14 años. Luego estudió moda, trabajó en ese mundo y terminó mudándose a Berlín, donde se obsesionó con la cultura club y aprendió a construir su propio sonido. Pero su explosión global llegó en 2023 con una canción que parece simple. It Goes Like. No nació como un hit fabricado. Peggy la construyó como un viaje de nostalgia pura, con esa sensación de verano eterno. Euforia de pista y un guiño clarísimo al himno noventero 9 de la noche de ATV. Antes de salir oficialmente, Peggy la probó en vivo en Marruecos. El video se volvió viral, y cuando la canción salió el 15 de junio de 2023, ya tenía medio internet esperando el drop. Después escaló hasta el top 10 del Reino Unido y confirmó algo enorme. Peggy Gou ya no era solo una DJ de culto, era una estrella global. Si amas la música, sígueme para más. No, California Dreamin' no nació en los 2000. Pero hubo un grupo que logró algo rarísimo: agarrar un himno melancólico de los 60 y convertirlo en un misil de pista. A fines de 2003, en Krefeld, Alemania, nace Royal Gigolos, un proyecto de DJs y vocalistas que no quería inventar nostalgia, quería electrificarla. Su apuesta fue tomar clásicos conocidos y darles un golpe Eurohouse. Pero el verdadero punto de quiebre fue California Dreamin'. Antes de sonar en todos lados, el track circuló como secreto entre DJs y en copias CDR. Y eso lo volvió más peligroso. No parecía un lanzamiento, parecía un arma escondida. En 2004 salió oficialmente y explotó. Francia lo llevó hasta el número 2. Reino Unido lo metió al top 50. Lo más loco es que no estaban contando una historia nueva, estaban reviviendo una canción escrita décadas antes por gente que soñaba con escapar del frío. Si amas la música, sígueme para más. Technotronic no era una banda normal, era un proyecto creado en Bélgica por Jobo Gaert, un productor obsesionado con encontrar el sonido que pudiera sacar al house de los clubes y meterlo en todo el planeta.
Entonces aparece Jack It K. Joven, con una voz imposible de confundir, rapeando y cantando con una actitud que sonaba más grande que cualquier estudio. Juntos crean una bomba, Pump Up the Jam. Pero aquí empieza la parte más loca. La voz que escuchaba el mundo era la de Jack It K, pero la cara que aparecía en el video y en la portada era otra. La modelo Feli Killing. La industria quería una imagen más vendible, y Technotronic terminó convertido en un éxito global con una identidad partida en dos. Aún así la canción arrasó. Fue top 2 en Reino Unido, top 2 en Estados Unidos, y convirtió a Technotronic en uno de los nombres más grandes del dance de finales de los 80 con. La historia real de Technotronic no es solo la de un hit, es la historia de un proyecto que conquistó el mundo. Si amas la música, sígueme para más. Bon Jovi no nació como una leyenda, nació en Nueva Jersey, en bares pequeños, demos baratos y una apuesta que pudo morir antes de empezar. En 1983, Jon Bon Jovi armó la banda. Luego llegaron David Bryan, Tico Torres, Richie Sambora y Alec John Such. En pocos años pasaron de ser una banda local a conquistar el mundo con himnos gigantes como Living on a Prayer. Pero el tiempo no perdona a nadie. En los 90, el rock cambió, el mercado cambió, y muchos pensaron que Bon Jovi ya era parte del pasado. Entonces llegó el año 2000, y con él una canción que no solo revivió a la banda. It's My Life nació para sonar más moderna. Jon Bon Jovi y Richie Sambora la escribieron junto a Max Martin, el genio pop detrás de múltiples éxitos. El resultado fue brutal, un himno de desafío, identidad y supervivencia que devolvió a Bon Jovi al centro del mundo. No era nostalgia, era una advertencia, seguían vivos. Si amas la música, sígueme para más. Nelly Furtado no salió de una fábrica de pop, nació en Victoria, Canadá, dentro de una familia portuguesa de clase trabajadora. Cantando en portugués desde niña y escribiendo canciones desde muy joven. Primero conquistó al mundo con I'm Like a Bird, pero después vino el golpe. Su segundo álbum no tuvo el mismo impacto, y muchos pensaron que su mejor momento ya había pasado. Entonces llegó 2005. Nelly entra al estudio en Miami con Timbaland y Danja para grabar Luz. Timbaland le dijo que ya estaba demasiado cansado para crear algo bueno. Ella se quedó y empezó a improvisar mientras en la sala tenían puesta en silencio la película The Wall de Pink Floyd. La canción no fue escrita como una fórmula pop. Nelly dijo después que ni siquiera podía explicar del todo de qué trataba, solo que tenía algo mágico y una influencia clara del sonido inquietante de Eurythmics. Y lo increíble es que ese impulso de madrugada terminó convirtiéndose en uno de los mayores himnos de su carrera. Si amas la música, sígueme para más. Esta canción no nació para sonar triste, nació porque ser tú mismo podía costarte todo. En 1983, en Brixton, 3 jóvenes formaron una banda que no encajaba en nada, Bronski Beat. En Reino Unido, ser gay no era solo difícil, era peligroso. Eso significaba que incluso siendo joven, podía ser tratado como un criminal solo por existir. Y de esa realidad nació Small Town Boy. No es una historia inventada, es la historia de un chico golpeado por ser quien es, rechazado por su entorno y obligado a dejar su hogar. El video lo muestra sin filtros. Cuando salió en 1984, no era solo una canción synth-pop, era un mensaje directo a miles de personas que vivían lo mismo en silencio. Pero su verdadero impacto fue otro. Convertirse en un himno para quienes tuvieron que irse para poder ser libres. Porque Small Town Boy no habla solo de un chico, habla de todos los que tuvieron que escapar para poder existir. Si amas la música, sígueme para más. Toto no empezó como una banda de músicos de sesión del mundo. David Paich, Jeff Porcaro, Steve Lukather y compañía dejaron de tocar para otros y decidieron construir su propio sonido. Pero después del triunfo brutal de Toto IV llegó la presión, caos interno, cambios en la banda, y en medio de esa etapa nació Stranger in Town. La canción fue escrita por David Paich y Jeff Porcaro para el álbum Isolation, y terminó convirtiéndose en uno de los golpes más fuertes de esa era de Toto. La parte más interesante es esta. No fue una canción nacida en tiempos tranquilos, sino en un momento de ruptura, tensión y reinvención. Y quizá por eso suena como suena. Oscura, urgente y distinta. Stranger in Town no solo presentó un nuevo capítulo de Toto, también capturó el momento exacto en que la banda estaba peleando por sobrevivir. Si amas la música, sígueme para más. La historia real de Show Me Love no empieza con una superestrella, empieza con Rolling Stone.
una mujer de Nueva York que todavía trabajaba en una oficina mientras cantaba los fines de semana. Nadie imaginaba que esa voz iba a cambiar la música dance para siempre. Cuando le pidieron grabar Show Me Love, la primera versión salió en 1990. Pero entonces apareció el giro que lo cambió todo, el remix del productor sueco Stonebridge. Ese nuevo sonido le dio a la canción el pulso exacto para romper clubes. Y hay otro detalle brutal. Robin grabó la voz estando enferma. Esa sensación de estar peleando cada nota terminó siendo parte de la magia. El resultado fue gigante. Show Me Love llegó al número 5 en Billboard, al número 1 en Dance Club Songs y al número 6 en Reino Unido. Lo que parecía una canción más terminó convirtiéndose en uno de los himnos house más influyentes de todos los tiempos. Un remix y una voz imposible de olvidar. Si amas la música, sígueme para más. Dicen que esta canción nació para hacerte bailar, pero en realidad empezó en una escena caótica de Nueva York. A inicios de los 2000, 3 nombres, Karen Oeste, Nick Sinner y Brian Chase, eran el corazón del revival indie, pero no estaban pensando en hits globales. Años después, todo cambia. 2009, lanzan It's Blitz, un disco más frío, más electrónico, y ahí aparece una canción extraña. No era solo bailable, tenía tensión, tenía oscuridad, tenía esa sensación de algo está a punto de explotar. Pero aún no era un fenómeno. Hasta que alguien la escucha. A-Track, DJ, productor. La oye y lo entiende al instante. Pero cuando empieza a sonar en clubs, todo cambia. La pista explota, la gente grita. No fue planeado, no fue estratégico. Así nació una de las canciones más icónicas de toda una generación. Si amas la música, sígueme para más. Antes de ser un himno de fiesta, Gypsy Woman nació de una historia durísima. Crystal Waters no salió de la nada ni empezó en los clubes. Trabajaba en la Junta de Libertad Condicional en Washington D.C. con una vida completamente normal. Pero en la calle veía a una mujer que le rompía todos los esquemas. Estaba impecable maquillada cantando gospel y pidiendo dinero. Luego Crystal descubrió la verdad. Esa mujer había perdido su trabajo en un mostrador de cosméticos y cayó en la indigencia de golpe. Esa imagen la persiguió tanto que la convirtió en canción. Junto a Neil Conway de Basement Boys escribió Gypsy Woman, She's Homeless en 1991. Lo increíble es que detrás de La Daddy y La Dada no había solo un hook pegajoso. Había una crítica social escondida dentro de un hit de house. Y el mundo respondió. La canción explotó, entró al top 10 en Estados Unidos y convirtió a Crystal Waters en leyenda. Si amas la música, sígueme para más. En 1996 nació una canción que parecía solo un hit de discoteca. Pero en realidad era una protesta disfrazada de himno. Detrás estaba Gala Risato, una joven italiana que venía de una historia dura. De adolescente le dijeron que por un problema de espalda quizá nunca volvería a bailar. Se mudó a Nueva York, estudió fotografía, se rodeó de clubes, bailarines y DJs, y ahí cambió todo. En ese ambiente conoció otra realidad. De ahí salió la idea central de la canción: no tener dinero, poder o fama, pero sí principios. Musicalmente el tema tomó forma con Mauricio Moleya, uno de los DJs italianos más fuertes de la época. Gala escribió la letra, Moleya y Carmeni ayudaron a construir la música y la producción que convirtió esa idea en un misil Eurodance. Freed from Desire no nació como una canción vacía para bailar. Gala la definió como una canción de resistencia. Si amas la música, sígueme para más. Antes de ser un ícono mundial, Lady Gaga estaba rota, sin dinero y saliendo de una etapa oscura en Nueva York. Entonces pasa algo que lo cambia todo. Se va a Los Ángeles y en cuestión de horas nace una canción. Pero no era solo una canción de fiesta. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. El hombre clave fue Akon. Cuando escuchó su voz, no dudó. La ayudó a firmar como artista y apostó por ella cuando nadie más lo hacía. Pero hay otro detalle oculto. La voz masculina que escuchas no era el plan original. Akon iba a estar en la canción, pero por temas de lanzamiento no se usó su versión. Y ahí entra Colby O'Donis, un artista que estaba en ese mismo círculo y que terminó siendo parte de uno de los debuts más grandes del pop. Fue creciendo, poco a poco.
Y en ese momento, Lady Gaga dejó de ser una desconocida para convertirse en una estrella global. Si amas la música, sígueme para más. The Verve no nació como una banda pop. Nació en Wigan, entre ruido, ambición y una química tan poderosa como inestable. Construyeron un sonido psicodélico que la crítica adoró, pero por dentro la banda vivía al límite. Se rompieron a mediados de los 90 y aún así volvieron. Porque todavía les faltaba escribir su himno. Ese himno fue Bittersweet Symphony. La canción partió de una versión orquestal de The Last Time, de los Rolling Stones. The Verve tomó ese motivo, lo transformó con nuevos arreglos y creó algo mucho más grande que un simple sample. Y se volvió el corazón de Urban Hymns. Pero el triunfo duró poco. La empresa de Allen Klein alegó que The Verve había usado más del fragmento permitido. El caso terminó con Ashcroft perdiendo regalías y crédito de composición en favor de Jagger y Richards. En 2019, Mick Jagger y Keith Richards devolvieron a Ashcroft los créditos y las regalías futuras. Después de más de 20 años, Bittersweet Symphony volvió, por fin, a su autor. Si amas la música, sígueme para más. Esta canción parece solo un hit de fiesta, pero esconde una historia real que casi nadie conoce. Porque Calabria, en realidad, no empezó como la escuchas hoy. Y la voz que la hizo famosa nunca llegó a ver su éxito. Todo comienza en 2003. Un productor danés crea un instrumental con un sonido hipnótico de saxofón, pero en ese momento pasó casi desapercibido. Años después, ese mismo sonido vuelve a tomar forma. El proyecto Enur decide rehacer la canción, pero todavía le faltaba algo, y ahí aparece Natasja. Una artista danesa con raíces en el reggae y una conexión real con Jamaica. Cuando graba Calabria 2007, lo cambia todo. Pero justo cuando todo empezaba a despegar, pasa lo peor. En 2007, Natasja muere en un accidente en Jamaica. Tenía solo 32 años. Meses después, Calabria 2007 explota en todo el mundo. Una canción nacida en Dinamarca terminó convertida en un himno global, con una voz que el mundo descubrió cuando ya no estaba. Si amas la música, sígueme para más. Antes de ser famoso, Mark Foster era un músico roto en Los Ángeles. Había dejado su casa, había fracasado durante años y sobrevivía escribiendo jingles para comerciales. Parecía otro soñador más a punto de rendirse. Entonces, en 2009, encerrado en un estudio donde hacía música para anuncios, escribió casi solo. En pocas horas, una canción extrañamente pegajosa, Pumped Up Kicks. Pero la letra escondía algo mucho más oscuro. Poco después formó Foster the People con Mark Pontius y Kobe Fink. Subieron la canción gratis a internet, empezó a moverse por blogs, luego por radio alternativa, y de pronto explotó en todas partes. Lo más impactante es que Mark Foster dijo que la escribió para entrar en la mente de un joven aislado y hablar del aumento de la violencia armada y la salud mental en adolescentes, no para glorificarla. Y así, una canción nacida en la precariedad terminó convirtiéndose en el himno que cambió su vida para siempre. Si amas la música, sígueme para más.